Abordando la audición, existen dos aspectos que son de suma importancia para comprender la magnitud de esta función. Un aspecto es el principio de la redundancia y el otro son los formatos de comunicación que de alguna manera configuran escenarios coloquiales preestablecidos. La redundancia de alguna manera está presente en la carga informativa, tanto acústica como lingüística, que tiene un mensaje. Ahora bien, un mensaje verbal es altamente vulnerable, pues su carga informativa dual depende de la repetición, de la reiteración de aspectos que conforman el mensaje, en el caso de que sea verbal, tanto lingüístico como acústico. Y no depende de la duración o la longitud del mensaje. Existen dos modelos de procesamiento que de alguna manera resuelven y rescatan la información redundante en una señal o mensaje. Uno es el modelo de abajo hacia arriba, que es bottom-up, en donde el input se transforma en impulso. En general, son modelos que vienen desde una vertiente puramente sensorial, es el contacto que hay con el medio. Pero este modelo se involucra con un modelo de arriba hacia abajo, que es el modelo top-down, donde hay un control de la respuesta que se elabora. Es decir, no solamente en este caso se procesa acústicamente una información, sino que si es un mensaje verbal, el lenguaje va a participar en la trama de resolución de esa información, es decir, en la decodificación. Cuando minimizamos la redundancia como componente de un mensaje, la comprensión del mismo se vuelve absolutamente adversa y desventajosa y peligra la posibilidad de entender el mensaje. Podemos decir que la redundancia es una relación entre las unidades de un sistema que es importante para que el sistema no tenga incertidumbre en sí mismo, que todos los sistemas requieren elementos redundantes y que esas unidades, en este caso, son acústicamente fonemas, palabras, que son parte de la carga informativa de un mensaje. Al repetirse, favorecen que los procesos que analizan esa información de los mensajes lleguen a predecir la aparición de esa unidad. Entonces, de alguna manera, economizan el procesamiento por la aparición reiterada. Esto también economiza que no haya reclutamiento de zonas ajenas al procesamiento específico de esta información, porque no despiertan innovaciones y de alguna manera nos están mostrando que hay cierta automatización en la información ya conocida, ya familiar. Por lo tanto, es más rápido la comprensión y la interpretación de un mensaje. Reconocer los elementos que se repiten y que no requieren de un análisis inédito específico hace más ágil el sistema. Ahora bien, solo se comprende auditivamente lo que se conoce. Por tanto, los modelos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo son modelos que se involucran en la comprensión del proceso o el procesamiento de una señal.
El cierre auditivo se logra luego de haber un procesamiento puramente auditivo involucrando otras funciones cognitivas como el lenguaje o la memoria. Aquí imaginamos que las barras inclinadas y las O conforman un patrón. Ese patrón es parte, por ejemplo, de un sistema a procesar. Si estos símbolos aparecen y se repiten, no requieren gran modificación en un procesamiento básico. Simplemente la interpretación de los mismos. Este mensaje construido tiene alta redundancia porque se repiten los mismos elementos, posibilita que se prediga qué puede aparecer en cuanto a la continuidad y por tanto disminuye la incertidumbre de este sistema de barras inclinadas y O. Este es otro sistema en donde cambiamos los símbolos y agregamos una imagen acústica abajo. La imagen acústica, es decir, el entramado que se da como descarga acústica, es más o menos repetido. Aparece primero un patrón de descarga más significativo y luego una disminución de la descarga con una descarga que aumenta hacia el final y luego se decae. Se repite ese patrón, por lo tanto, también hay posibilidades de predecir y de no innovar un procesamiento básico porque mantenemos la redundancia, en este caso, de componentes acústicos. Se pueden reconocer por los roles del circuito de la comunicación, la carga informativa de los mensajes y la dinámica de esos roles, básicamente dos formatos específicos, uno abierto y uno cerrado. Y en la progresión de entre ambos, un semiabierto o un semicerrado. El aumento hacia un formato abierto determina que va a haber impredictibilidad, gran incertidumbre, tanto acústica como lingüística, y gran dinámica en el circuito. Llegando hacia un formato cerrado, esos aspectos tienden a disminuir. Pero veamos mejor un ejemplo. En el caso de la información acústica y lingüística, en un formato abierto va a ser altamente variable, impredecible de alguna manera. En el formato cerrado es constante, estable y preacordada. En cuanto a la redundancia, en el formato abierto va a ser fluctuante, mientras que en el formato cerrado va a ser continua, va a ser constante. En cuanto a la incertidumbre que hay dentro de los contenidos de los mensajes, en el formato abierto puede ser alta y en el formato cerrado se acuerda que va a ser baja. La predictibilidad en el formato abierto va a ser baja por la gran variabilidad de la información que se transita en el formato, mientras que en el formato cerrado se tiene que garantizar predictibilidad alta. Ahora bien, y aquí comienzan las modificaciones. El dominio de la lengua fónica o de las habilidades lingüísticas de un sujeto en el formato abierto es indispensable, mientras que en el formato cerrado se puede dar en un sujeto que está en adquisición o en desarrollo de esa lengua fónica. Por ejemplo, en un sujeto hipoacúsico,
permeabilizado auditivamente, que está aprendiendo a escuchar y a desarrollar la lengua oral. Y por tanto, su dominio es relativo. El dominio del canal, en donde se produce el tránsito de la información y de alguna manera ingresa la información, en el formato abierto es indispensable y hay gran autonomía, mientras que en el formato cerrado es unisensorial y combinado. Quizás el sujeto que acabo de poner como ejemplo requiera claves visuales además de las auditivas. Esto implica que un usuario básico de habilidades auditivas, como un sujeto hipoacúsico que está aprendiendo a escuchar, porque le han colocado un implante coclear, requiere, para transitar situaciones comunicacionales en cuanto a las lenguas, fónicas específicamente, apoyo también en claves visuales, para aumentar la redundancia y disminuir la incertidumbre. Mientras que un sujeto que no tiene esas dificultades las transita sin necesidad de depender de varios sistemas sensoriales. Un sujeto o usuario básico de habilidades auditivas tiene desventaja comunicacional en las lenguas fónicas, es decir, en las lenguas orales, especialmente en situaciones de escucha adversa. Entonces, ahí se disminuye la redundancia y la incertidumbre aumenta. El sujeto independiente puede transitar situaciones adversas, pero no tiene grandes desventajas comunicacionales. En cuanto a la posibilidad de predecir un mensaje, un usuario básico de habilidades auditivas tiene escasas posibilidades de predecir un mensaje que va a entrar por el canal que él tiene como deficiencia. Mientras que un sujeto que no tiene deficiencias, la predictibilidad del mensaje va a variar, pero en realidad va a ser en aumento y sin ningún tipo de límite. En cuanto a los roles en el circuito de la comunicación, en un contexto de uso de lengua fónica, los usuarios básicos son inflexibles y monopólicos, usan un rol específicamente o se ponen en el lugar de receptor para poder decodificar bien la lengua que se está usando, o solamente emiten mensajes ellos y no permiten que el interlocutor participe por miedo o dificultad para procesar la información del interlocutor. Mientras que el usuario independiente puede compartir los roles y puede dar gran dinámica al circuito de la comunicación. Ahora bien, entonces, un usuario básico en un formato abierto, la certidumbre de lograr procesar la información lingüística es baja y en un formato cerrado es cuasi alta, no llega a ser alta. Ese usuario básico escasamente en un formato abierto va a poder predecir, mientras que en un formato cerrado donde hay preacuerdo de los mensajes y de la carga informativa de esos mensajes que se van a transmitir en la situación coloquial, de alguna manera llega a ser moderada o alta. En cuanto a los efectos coloquiales que se dan en situaciones de escucha adversa, es decir, en donde el ruido de fondo puede solapar la señal en un circuito de la comunicación con un formato abierto, las consecuencias son nefastas para un usuario básico y más o menos nefastas y pueden llegar a ser propicios en un usuario básico pero en un formato cerrado. Tienden a ser rígidos y con escasa movilidad en los roles de la comunicación. Estas condiciones no se ven como aspectos impedidos para un usuario independiente en el tránsito de un formato abierto a un formato cerrado. Es por eso que los terapeutas son usuarios independientes que abordan a usuarios básicos.